Gloria a usted, hermoso momento, qué tiempo tan bonito hemos logrado pasar, ¿verdad? Cuánto anhelamos que siempre volviéramos a esos tiempos. Este tiempo que estamos viviendo ayer y hoy, lo vivimos nosotros recién convertidos. Allá el culto era desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Y salíamos felices, salíamos contentos, no mirábamos tanto para el reloj, porque pasábamos tiempo muy lindo. Y veo que realmente es importante eso. Pero también queremos saludar aquí a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes. Dios les bendiga. Qué oportunidad tan bonita de poderles saludar. Y qué alegría de ver a nuestra familia de la fe aquí congregada. Dios les bendiga por eso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Alabamos y bendecimos tu santo, tu glorioso, tu precioso nombre, Dios. Gracias te damos, Señor, Dios mío, porque tú eres bueno de gran manera, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor maravilloso, tú eres bueno de gran manera, Dios omnipotente. Con temor y temblor, Dios mío, estamos delante de tu divina presencia. Porque cuando venimos para compartir tu palabra, Señor, sentimos, Dios, en lo profundo, angustia en nuestro corazón, Dios. Porque no queremos hablar lo que nosotros queremos, sino lo que tú tienes, lo que tú quieres que hablemos, Señor. Por eso, Padre, te damos muchas gracias. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Yo me pongo en tus divinas manos y te ruego, Señor, que tú respaldes tu palabra, Señor. No la mía, sino la tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Pues yo estuve mirando y estuve estudiando un poco, y a veces todo lo que hemos compartido, las lecturas, el mensaje, tanto de ayer en el ayuno, el mensaje del pastor, el mensaje que hoy mi sobrino ha dado, y lo que viene, ¿de quién vamos a hablar? De Jesús. Y a veces nos parece como aburridor, digamos, que todas las veces como que se repite y se repite. Pero yo estaba aquí pensando, y sentada allí, y me dije, cada mensaje que se da, a veces a uno se le va olvidando, ¿cierto? Se va olvidando de lo que ha oído. ¿Y sabe de qué no se olvida? Cuando se le pone el chiste. Cuando hay algo chistoso, a uno eso no se le olvida. Seguramente yo voy a recordar los chistes que puso el hermano Ricardo ahí. Eso no se olvida. Es igual que cuando alguien dice un cuento, dice un chiste, sea sucio o feo, pero si uno medio para ver, se le graba. Pero la palabra del Señor no se le graba mucho. Pero entonces, qué importante es. Entonces estuve mirando y estuve viendo que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, viene hablándonos libro por libro por libro de nuestro Señor Jesucristo. Viene hablándonos acerca de Él, acerca de su ministerio, acerca de lo que Él venía a hacer. Pero hubo quien se preocupara por eso. ¿Y quiénes se preocuparon por eso? Los profetas del Antiguo Testamento se pusieron a indagar, a buscar, a escudriñar en qué tiempo y de quién hablaba la Escritura. Y ellos encontraron que hablaban de Jesús, hablaban de Cristo Jesús. Los que parece que no pudieron entender mucho fueron los judíos. Sabían perfectamente lo que estaba en las Escrituras, pero para ellos fue difícil decirlo. ¿Por qué digo que en los profetas? Yo no cogí cada profeta por profeta, cogí uno y me interesó las profecías
de Isaías acerca del Hijo de Dios. Y vemos en el capítulo 9 de Isaías que dice, vamos a leer, ustedes lo pueden leer del 1 al 6, yo voy a leer el 6. Dice Isaías, en su revelación que Dios le dio, los profetas hablaron siendo instruidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ellos lo redarguían, ellos iban a buscar, a indagar, pero el Espíritu de Dios estaba orientándolos a ellos y dirigiéndolos acerca de la palabra de Dios, lo que ellos querían decir. Entonces, ¿qué dice? Este pasaje es como si fuera Navidad, esta parte que voy a leer. Pero, ¿quién lo dijo? Es que estamos mirando qué hicieron los profetas. Entonces, Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mire, le dio nombres. ¿Cómo se llamaría el nombre de ese ser, de ese niño? Y me parece tan hermoso que empieza y dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué lindo! Él ya le estaba dando el nombre. Cuando se revelaron en el Nuevo Testamento a la bendita Virgen María, los ángeles le dieron el nombre al Señor. Entonces, ¿cómo se iba a llamar en el Nuevo Testamento? Emanuel, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Pero a mí me interesó mucho estar mirando esto, de cómo los profetas podían tener la revelación de Dios, podían saber que Dios estaba hablando con ellos. Era algo muy importante, era algo muy lindo cuando vemos eso. Pero entonces también, como Dios les estaba revelando el nacimiento de ese niño, de ese ser que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz, también le estaba revelando lo que pasaría después. Entonces, también le estaba revelando qué iba a pasar con el Señor, qué iban a hacer. Isaías 53, ayer el pastor nos lo dijo, también el hermano Víctor nos habló en parte de esa, del Señor en esa parte así. Y entonces, ¿qué pasó? Me gusta leerlo todo, yo tenía solo 2 versículos, pero este está muy lindo cuando dice que en el versículo 6 dice que todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos de nosotros. De todos nosotros. O sea que aquí Dios le estaba revelando a Isaías la suscripción del Señor. Aquí le estaba hablando acerca de la muerte del Señor, cuando el Señor iba a la cruz del Calvario, cuando Él iba a cargar esa culpa sobre sus hombros, cuando iban a poner todo el peso de nosotros. Ahorita vamos para allá un poquito. ¿Y qué más vio Isaías del Señor, de ese niño que Él estaba presentando? Dice también que lo vio afligido Él y angustiado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías estaba viendo eso, que aunque le iban a hacer tantas cosas, aunque lo iban a criticar, lo iban a maldecir, lo iban a escupir, lo iban a coronar de espinas, él tenía sellada su boca, ¿cierto? No abrió su boca, porque dice, como cordero fue llevado al matadero. Un cordero no llora,
parece que es el animal más dócil que hay y se llega a matar fácil. Así hizo el Señor. Él también fue como cordero al matadero. Dice que no abrió su boca. Así lo insultaron. Así le dijeron que él estaba endemoniado, que hacía los milagros por Beelzebú, que cuántas cosas le dijeron cantidad de cosas, hicieron cantidad de cosas con él. Y nosotros vemos que ayer nos decían que él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿cierto? Eso lo dijo ayer el pastor. Y dice, ciertamente, el versículo 4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y tomó nuestros pecados, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, él estaba haciendo algo muy grande. Él estaba dando su vida para que cada uno de nosotros tuviéramos el privilegio de acercarnos, de conocerlo a él. Entonces, hermanos queridos, cuando estábamos mirando todo esto y vemos que esto lo estaba viendo Isaías, entonces nos vamos al Nuevo Testamento, a San Juan capítulo 16, que ahí estaba el pastor también ayer. Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo en dos pasajes, pero no nos habíamos puesto de acuerdo. Pero aquí en el capítulo 16 nos habla una palabra muy importante, y es que el Señor, Él se reunió con sus discípulos, Él se sentó con ellos y les habló de lo que iba a acontecer. Él les dijo que Él iba a ser muerto, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser escarnecido, que a Él le iban a rifar hasta sus ropas. Él todo eso les dijo a los discípulos. ¿Y qué cree que los discípulos les pasó? Se pusieron como tristes. Pero yo le di un título a esto, de la tristeza al gozo, porque ellos estuvieron muy tristes, pero vamos a ver por qué. Y dice la palabra del Señor en el 15 de Juan, capítulo 15, dice algo muy importante. Lo relacioné un poco porque me es importante. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque es que no nos quieren, porque no aman a Dios, porque no aman a Dios. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Pero si fuéramos del mundo, ¿qué pasaría? Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os dejé el mundo, por eso el mundo nos aborrece. Por eso los cristianos son especiales a la vista de los de afuera. Nosotros no tenemos valor para los de fuera. Somos como vieron al Señor lo vieron como un estorbo. Él estuvo como un estorbo durante todo el tiempo, cuando hizo sanidades, cuando sanó ciegos, cuando limpió leprosos, cuando resucitó a Lázaro, resucitó el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué fue lo que él no hizo? Levantó paralíticos. ¿Y por qué lo odiaban? ¿Por qué decidieron llevarlo a la cruz del Calvario? Un día le dijeron que él tenía algo de grandeza, que él se estaba haciendo semejante a Dios, porque él dijo, Hijo de Dios soy.
yo y el Padre uno somos, uno somos. Entonces ellos se enfurecieron y tomaron piedras para apedrearlo. Y saben que cuando tomaron piedras para apedrearlo, dijo el Señor: muchas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me apedrean? Ellos querían saber por cuál de ellas me apedrean. Y ellos reconocieron algo muy importante. Dice: por buenas obras no te apedreamos. Pues ojalá siguiera haciendo muchas, pero lo que les enfureció y no les pudo gustar es que él se hiciera igual a Dios, que él se hiciera como Dios, porque dijo: el Padre y yo uno somos. Y él testificaba de que él y Dios eran uno. Entonces eso enfureció terriblemente a los judíos, y de ahí empezaron a decidir cómo llevar al Señor a la cruz. Pero también reunió a sus discípulos con un propósito. Él les dijo que él se iba. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviarles a ustedes el Consolador. Él va a estar con ustedes. Pero aún ellos estaban tristes. Pero el Señor les dijo: les voy a hacer alguna recomendación, y había una recomendación muy importante para ellos. Versículo 1 al 4 del 16. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya les había dicho. El Señor les dijo: yo me voy a ir, pero no es que yo me voy a ir y se van a quedar solos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Pero les advierte: eso sí, ustedes van a pasar por momentos difíciles. Les va a decir: ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser encarcelados, ustedes van a tener que presentarse ante los jurados y ser azotados, ser castigados, van a sufrir cárcel. Entonces el Señor les dijo eso, porque sabía lo que iba a pasar con ellos, ¿verdad? Él sabía lo que iba a suceder. Entonces los anima, dice para que no, la palabra es muy clara, dice que para que ellos no se desalentaran ni se desanimaran. Y nosotros, yo veo que muchos de ellos realmente escucharon esta palabra, entre ellos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue tremendo. Acabamos de ver que él negó al Señor, sí, es verdad, lo negó. Pero después, cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, que esa la encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué lindo! Ese varón Pedro salió lleno del Espíritu Santo, salió convencido de lo que había recibido, de lo que había llegado, de ese bautismo del Espíritu Santo. Eso dio fortaleza, eso dio poder, eso dio fuerzas, y entonces ellos empezaron a hacer la obra que el Señor había encomendado hacer. Él los mandó, pero la obra del Señor era bastante difícil. También dice que ellos iban a sufrir, y también dice que si muchas veces, si mataban a un cristiano, ellos pensaban que rendían culto a Dios porque habían acabado con un cristiano. Pero eso no era así. Eso no era así.
las cosas no son como a veces el mundo las presenta. En el versículo 7 del capítulo dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor estaba diciendo: no los voy a dejar solos. Hay otro pasaje que dice: no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes. Y cuando el Señor dice: yo voy a estar con vosotros, lo tenemos allá en Mateo, lo enseñamos en los discipulados: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. El Señor no nos deja solos. Por eso es que cuando nosotros salimos, vamos, regresamos, hacemos, siempre debemos pensar que la presencia de Dios está con nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él vive en nosotros. Él sabe todo lo que hacemos. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón y sabe todo lo que nosotros hacemos. Qué hermoso eso. Entonces ellos se entristecieron mucho, porque el Señor les dijo que no se iba a dejar, que Él se iba, pero les está dando una promesa de enviar el Espíritu Santo. Y yo encontré un pasaje por acá en Juan 14, también, que dice algo muy importante, y dice así: el Señor les dijo: si me amáis, 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Estará con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese otro Consolador? Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No olvidemos eso. Creyentes, hermanos queridos, no olvidemos eso, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que Él mora en nuestros corazones, y que Él está en nosotros, y que donde quiera que nosotros vamos, Él está ahí. Sea en el trabajo, sea en la calle, sea en el supermercado, donde yo vaya. Y entonces que tengo que ser un testimonio de que hay alguien morando en mi vida, de que hay alguien que transforma mi vida, que hay alguien que ha hecho un cambio en mi vida. Y también miramos que sigue diciendo el Señor en su palabra. Volvemos al 16, del versículo 7, ya lo leímos, que decía: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces ellos estaban aquí pensando, pendientes, ¿qué va a pasar? Y dicen, vamos a leer del 8 al 11, y dice: y cuando venga lo que va a hacer, la obra del Espíritu Santo, lo que va a hacer, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el 12, pero ahora no las podéis soportar. Él tenía muchas cosas que decir, pero dice que ahora no las podían soportar. Él les estaba hablando ahí. Él todavía le estaba hablando aquí. Ya sabían lo que le iba a pasar, pero yo me imagino, aún no las van a poder soportar. Aún el Señor le había dicho a Pedro, le había hecho la promesa al Señor que no lo negaría, que Él estaría con él, que Él iría allá. ¿Y qué pasó?
pasó, la angustia, el afán, el dolor que sentía, pero el miedo de imaginarse él en la condición de maestro, viendo al maestro. Entonces, hay cosas que no les podía decir. Él no les dijo, ves que voy a ser coronado de espinas, es que me van a latigar, que me van a rasgar la carne, es que me van a crucificar, me van a enterrar clavos en las manos y en los pies. Él no les dijo eso, porque dijo, no la podré soportar. Y aunque no sabía eso, Pedro tenía miedo y tuvo que negar al Señor. Y a mí algo que me hace que lo leyeron esta mañana en la lectura, mi hermana Miriam, que me hace pensar, digo, que no nos vaya a pasar a nosotros esto, que cuando nos digan ustedes como que son cristianos, como que tienen algo que no sabemos qué es, pero como, y entonces nosotros, por miedo, porque de pronto la familia se pierde, porque de pronto las amistades se pierden, no, es que yo a veces voy por allá, pero yo no. Entonces, estamos negando. Así le pasó al pobre Pedro, no. Y entonces como no, pero es que su dialecto, su modo de hablar, su forma de vestir, su forma de ser, eso significa que usted andaba con él. No, yo no. Habla como él. Pues entonces, ¿qué hizo Pedro? Se puso a maldecir. ¿Se imagina qué tal era ese testimonio? Se puso a maldecir delante de ellos. Tremendo, hermano. Yo me pongo a pensar que Dios nos ayude. Si en algún momento nos encontramos como en una encrucijada, como en algo que tenemos que como defendernos, no vayamos a negar al maestro. Vivimos un tiempo bastante difícil. Vivimos un tiempo que decíamos con mi hija María Cristinita, realmente ya estamos peor que solo mañana. Se están viendo cosas terribles. Y llegará el momento que de pronto a nuestras congregaciones lleguen a colar el mensaje a ver qué dijimos. Yo no sé si un día cuando el que predique baje de aquí, lo estén esperando para llevarlo a la casa, porque estaba hablando, porque dijo algo de las personas que hoy quieren gobernar el mundo, que es muy difícil. Y miramos también que el Señor Jesús dijo, con esto vamos a venir a decir, el Señor les dijo, pero versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Señor estaba diciendo que el Espíritu nos iba a convencer. ¿Por qué hablábamos de que la tristeza se volvería en gozo? Porque resulta que los discípulos habían oído que el Señor se iba a ir, que iba a morir, que lo iban a sepultar, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Pero ellos fueron con su tristeza, lo dejaron allá, muchos se esparcieron, se fueron, de lejos lo seguían, otros Pedro, allá lejitos lo seguían, pero estaban tristes, decía el pastor ayer también. Hay cosas que a uno le llenan de tristeza, ¿cierto? Más cuando es algo que uno ama. Si quiere, yo pensaba cuando miraba esto, decía, ¿qué me entristece? ¿Qué me da a mí? Me entristece muchísimo y me entristeció muchísimo, por ejemplo,
cuando le hizo se fue para acá y mi nieto, lo amo, los amo, se fue para Cali, pero se fue a estudiar, se fue a estudiar teología. El día que él se despidió, a mí se me partió el corazón. Me daba mucha nostalgia. ¿Saben que se había ido? Pero el día que dijo que cree que yo sentí. Hubo un gozo, una alegría grande. Cuando ella decidió que no iba más, pues me dio más alegría saber que podía atender, que podía estar con él. Entonces, la tristeza se convierte en gozo. Eso le pasó a los discípulos. El Señor resucitó. El Señor no se quedó en la tumba, resucitó. Y durante 40 días se presentó a ellos. Pero el primer día de la semana, el día domingo, cuando iban a la tumba, cuando iban para ungir el cuerpo del Señor, unas mujeres no lo encontraron. No lo encontraron. ¿Y qué cree que sintieron? Tristeza, dolor, angustia de saber qué pasó con el maestro. Pero cuando lo vieron, ¿qué sintieron? Gozo. Y que se fueron corriendo a llevar la razón que el Señor había resucitado. ¿Y los discípulos creyeron? No creyeron. Mas sin embargo, Pedro y Juan, creo, corrieron a mirar a ver y entraron y vieron, y sin embargo volvieron. Y cuando el Señor vuelve un tiempo después y golpea en la puerta, Pedro vuelve y golpea la puerta y la gente es incrédula. Pero no es en ese momento, sino el Señor ha resucitado. Cuando Él entró a donde ellos estaban reunidos y lo vieron, y Él, ¿qué fue lo que les mostró? Sus manos, su costado, para que lo vieran que Él había resucitado, que Él estaba con ellos. Me imagino el gozo tan grande, la alegría tan grande, pero ese gozo tenía que ser reemplazado por la presencia del Espíritu Santo, porque Él de todas maneras se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos, y Él regresó. Cuando sintieron el gozo tan grande los discípulos, cuando vieron al Señor resucitado. Cuando vieron al Señor resucitado, pues sus discípulos se alegraron muchísimo. Y Él dijo, yo me voy, pero volveré. Él dijo, yo me voy, pero volveré con ustedes. Y entonces nosotros ahorita lo vemos ahí por la fe, ¿no? Por fe creemos que Él va a venir con nosotros. Creemos que Él vendrá con nosotros. Por fe lo estamos viendo. Pero un día, hermanos queridos, no muy lejano, si Él no viene por todos así unidos y nos lleva individualmente, yo siempre pienso, cuán grande será el gozo cuando Él me llame y yo entre a la presencia de Él. Eso me hace alegrar, eso me da alegría, me da gozo, y la tristeza y el sufrimiento que hemos pasado aquí en la tierra se cambiará completamente. Todo será diferente. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón.